Ok, chicos, entonces empezamos con el grupo número 2, que es el grupo sobre pobreza, que es este, ¿no? Grupo Salud, Educación, Pobreza, cuyo PDF, cuyo paper que tenía que exponer es este, Impacto de los desayunos escolares de Caliwarma en la desnutrición crónica infantil, que fue escrito por Pedro Franque y por Gustavo Acosta. Ya conocen a Pedro y Gustavo está haciendo su doctorado en Michigan, si no me recuerdo. Ok, pueden compartir, chicos. Tienen 15 minutos, que sería hasta las 9:47, 53, ¿no? Hasta 8:53. Bueno, buenos días a todos. Hoy a mi grupo y a mí nos complace compartir un estudio significativo que aborda un problema crítico de salud pública en Perú, la anemia y la desnutrición crónica infantil. Este resultado, este estudio se basa en la investigación realizada por Pedro Franqui y Gustavo Acosta. La anemia y la desnutrición crónica infantil son desafíos persistentes en Perú, reflejados en las prioridades de salud del país, como el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno-Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en Perú del Ministerio de Salud. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el progreso en la reducción de estas condiciones ha sido lento, como señalan los autores de este estudio. Según Franqui y Acosta, entre 2014 y 2018, la prevalencia de la anemia disminuyó solo del 46.8% al 43.5%, y la desnutrición crónica infantil solo bajó un 2.4% en el mismo periodo. Estas cifras nos indican que si continuamos a este ritmo, no se alcanzarán los objetivos finales dentro de varias décadas. En la misma línea, se sabe que la anemia y la desnutrición crónica infantil no solo afectan el bienestar físico de los niños, sino también su desarrollo cognitivo, lo que puede tener repercusiones a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, es crucial evaluar la efectividad de los programas sociales y alimentarios destinados a abordar estos problemas, como el programa Caliwarma. En este contexto, el estudio realizado por Pedro Franqui y Gustavo Acosta busca analizar el impacto del programa Caliwarma en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil en niños de 3 a 5 años en Perú, utilizando datos de la encuesta demográfica y de salud familiar del Perú. Los autores proporcionan una evaluación sólida y estadísticamente significativa del efecto de este programa en la salud nutricional de los niños peruanos, para lo cual se hace la siguiente pregunta de investigación. ¿Tiene el programa de alimentación escolar Caliwarma un impacto en la reducción de la anemia? Y de ser así, ¿qué factores fortalecen o debilitan este impacto? Siguiente, por favor. De acuerdo al aporte de la literatura, el aporte de la literatura a este estudio radica en varios aspectos claves. El primero, una metodología robusta, ya que el estudio aplica un método cuasi experimental y utiliza datos de la encuesta ENDES durante 4 años consecutivos, lo que proporciona una base sólida para evaluar el impacto nutricional del programa Caliwarma. Asimismo, proporciona una evidencia empírica. Los resultados obtenidos a través del equilibrio de entropía y el aprendizaje Machine Learning fueron sólidos y contribuyen a la literatura al proporcionar una evaluación crítica y basada en evidencias sobre los efectos del programa en la anemia y la desnutrición crónica. Asimismo, proporciona nuevos hallazgos. El estudio encontró que el programa Caliwarma no tuvo efectos significativos en la reducción de la anemia o la desnutrición infantil crónica, y que el número de meses como beneficiario del programa tampoco tuvo impacto en los resultados. Además, proporciona lagunas identificadas, dado que el estudio identifica una pregunta importante para futuras investigaciones relacionada con si los niños que anteriormente recibían otros programas sociales están experimentando beneficios nutricionales del programa Caliwarma. Esta cuestión abre una vía para investigaciones adicionales sobre la interacción entre diferentes programas sociales y sus efectos en la salud y el bienestar de los niños. Por último, proporciona recomendaciones para políticas. El estudio sugiere revisar el programa Caliwarma para asegurar que cumpla con su objetivo de abordar la desnutrición crónica infantil y la anemia, y señala la necesidad de evaluar cuidadosamente los alimentos proporcionados y su contenido nutricional real.
En resumen, el estudio ofrece una contribución valiosa a la literatura al proporcionar evidencia empírica sobre el impacto del programa Caliwarma y al identificar áreas para futuras investigaciones y mejoras en políticas y programas relacionados con la nutrición infantil en Perú. A continuación voy a explicar lo que sería el marco conceptual y teórico de la investigación. Primero vamos a definir qué es el programa Caliwarma. El programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma es un servicio de alimentación que opera en todas las regiones del Perú, proporcionando comidas diarias a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, principalmente comunidades indígenas y amazónicas. El programa, si bien ha experimentado un aumento en su presupuesto y cobertura a lo largo de los años, con un enfoque en ejecución presupuestaria bastante eficiente, se ve que hay cierto estancamiento en la cobertura de este respecto al porcentaje de la población. Siguiente positiva. Eh, También tenemos que definir lo que es la anemia y cómo se relaciona con la desnutrición crónica infantil. Y se define la anemia como una condición causada por una cantidad insuficiente de glóbulos rojos en la sangre, frecuentemente debido a deficiencias nutricionales como la falta de hierro, y se caracteriza por el desarrollo, y la desnutrición crónica infantil se caracteriza por el retraso en el desarrollo físico y cognitivo debido a la falta de nutrientes esenciales en la dieta. A la derecha podemos ver el modelo conceptual de los determinantes de la anemia según Balarajan y Ramakrishna. Balarajan, Ramakrishna, Osalti, Shankar y Subramanian observan que la anemia tiene causas multifactoriales que involucran una interacción compleja entre la nutrición, las enfermedades infecciosas y otros factores, y esta complejidad presenta un desafío para abordar efectivamente los determinantes de la anemia en la población. Específicamente citan el acceso o la falta de acceso a fuentes de alimentación diversas, tanto en cantidad como en calidad, y el acceso a las fuentes de alimentos fortificados. Siguiente diapositiva. Wisbaum, por otra parte, nos presenta un modelo causal de la desnutrición infantil con tres niveles determinantes. Primero, las causas inmediatas, que vendría a ser la ingesta dietética inadecuada y enfermedades infantiles. También las causas subyacentes, que vendría a ser la falta de acceso a alimentos, servicios de salud inadecuados y a agua no saludable. Y las causas básicas, que vendrían a ser pobreza, desigualdad y educación materna inadecuada. Como podemos ver, las causas básicas están más ligadas a lo que vendría a ser los factores económicos. El objetivo del programa Caliwarma es combatir la insuficiencia dietética siguiendo principalmente este modelo. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al marco teórico, respecto a la microeconomía básica, tiene que los consumidores maximizan ya dentro de la región de presupuesto y precios, seleccionando una cesta de alimentos y servicios. Mejorar el Estado nacional requiere levantar restricciones presupuestarias o priorizar nutrición para el bienestar. En las consideraciones amplias, en el marco, más amplias en el marco teórico, se considera el tiempo dedicado a generar ingresos y preparar alimentos, así como las demandas de alimentos preparados fuera del hogar. Sin embargo, podemos ver que existen limitaciones en este enfoque, como la incapacidad de los niños para tomar decisiones racionales y la falta de información completa sobre los alimentos, no necesariamente por parte de los niños, sino también por parte de los padres. Y hay un debate en cuanto al impacto científico, ¿no?, que tiene los programas de alimentación escolar. Aunque en algunos estudios se encuentran efectos nutricionales positivos, el debate sobre su impacto sigue abierto y requiere más investigación para comprender mejor esos efectos y cómo varían según la modalidad del programa y la forma de entrega de alimentos. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la pregunta de cómo se investiga, la ecuación especificada, es decir, la regresión para este caso, es en donde Y representa a cualquiera de las variables endógenas de nuestro interés para nuestro estudio. En este caso son 4 que miden los autores. Se encuentra la anemia, la malnutrición crónica y también la hemoglobina, así como una medida para medir la malnutrición crónica que tiene que ver con los puntos Z. Respecto a que está dentro de esta ecuación está TI, que es la variable que toma el valor de 1 si el individuo es beneficiario del programa y 0 en caso contrario. Así como también que FT representa la frecuencia de recepción del programa para el individuo 1
Y esta también es una variable dicotómica porque toma el valor de 1 si efectivamente el niño recibe este programa y 0 si no toma en cuenta. Además de X, Y, que son las variables controladas que se incluyen en el vector. Entre ellas está el nivel de educación materna, el consumo de hierro en la madre durante la gestación y la asistencia de la madre a los controles prenatales, entre otros. Y también están los valores no observados que están dentro del término de error. Acerca de las variables para estimar el impacto de Caliwarma sobre la anemia y la malnutrición crónica, tenemos las variables dependientes que son la anemia, la hemoglobina, la malnutrición crónica y el punto score. Todas ellas fueron extraídas de la base de datos de ENDES. Y también están las variables independientes que son si el niño recibe el programa Caliwarma. Siguiente, por favor. El número de meses y dentro de las variables controladas está la educación materna. Por ejemplo, si tuvo suplementos de hierro y entre otras. Respecto a la estructura de datos, hemos podido identificar que son de corte transversal. La unidad de análisis son niños de 3 a 5 años que asisten a un centro educativo estatal y los autores se aseguraron que sea dentro de un mismo distrito. En cuanto a la base de datos, estos fueron sacados de la encuesta demográfica y de salud familiar de ENDES. Siguiente. Modo de estimación. Bueno, primero para equilibrar las muestras se utilizó dos tipos, que son el equilibrio de entropía y el aprendizaje automático. Y respecto a la estimación del impacto, para cada variable, bueno, por ejemplo, para la condición de que un niño tenga anemia o no, es una variable dicotómica, por ende se utilizó en las estimaciones Probit. Y para evaluar si la posibilidad de que Caliwarma tenga efecto sobre los niveles de hemoglobina, se utilizó mínimos cuadrados ordinarios. Y también para la malnutrición crónica se utilizaron las estimaciones Probit, dado que son dicotómicas, dado que es una variable dicotómica. Bueno, pasando a los resultados, encontramos en primer lugar, los autores encuentran en realidad que las estimaciones sin controles en la aplicación del programa Caliwarma no afecta la probabilidad de que un niño tenga anemia. Pero al agregar los controles, el impacto parecería que aumenta, pero el resultado no llega a ser significativo. Por otro lado, se identificaron variables que ayudan a reducir la probabilidad de que un niño tenga anemia, como son la edad del niño, la lactancia materna entre los 6 a 12 meses y el sexo del niño. Como tercer punto, dado que no se llega a identificar un resultado positivo o negativo dentro de ningún niño, se analizó solo a los diagnosticados con anemia para determinar si el programa tenía algún efecto sobre sus niveles de hemoglobina. Para esto se usó la variable nivel de hemoglobina y se ajustó por la altitud en la que viven los niños, pero tampoco se llegó a encontrar ningún efecto significativo. Por lo tanto, no es posible afirmar que el programa tenga efecto sobre la anemia o la desnutrición infantil crónica, porque ninguno de los valores llega a ser estadísticamente significativo. Finalmente, el paper menciona en su agenda de investigación que existen niños que ya recibían apoyos de otros programas sociales, como son Cuna Más, Juntos y el Seguro Integral de Salud. Por ello, sería interesante evaluar si estos niños obtienen beneficios nutricionales, considerando que ya cuentan con mejoras sostenidas en su alimentación, en su salud y en el cuidado parental entre los 3 y 5 años. También sugieren que se debería evaluar el valor nutricional que tienen los alimentos que se dan dentro del desayuno de Caliwarma, ya que en otra investigación, Lavado y Barrón sostienen que el desayuno en casa suele ser más rico en hierro y en proteína que el desayuno que se brinda en realidad en Caliwarma. Esa sería toda nuestra presentación acerca del paper. Gracias, chicos. A ver, dejen de compartir, por favor. Y denme un segundo que quiero mostrarles algo.
Ok, si bien es cierto, este paper titula Caliwarma y desnutrición crónica infantil, también habla de la anemia, ¿no? Entonces, vamos a conversar un poquito sobre tanto anemia como desnutrición crónica. Voy a hacer unos cuantos comentarios sobre algunas cositas que podrían ayudarles a ustedes al plantear estos temas de salud que están relacionados con pobreza y por programas sociales. Denme un segundo. Esta, ya. Primero, eh, voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es cuasi experimental? Eso es una pregunta. Luego, les quiero preguntar, ¿por qué creen que utilizan dos métodos? Uno de entrópico y otro de aprendizaje machine learning. Y otra pregunta, eh, ah, ah, que no salga significativo, ¿creen que invalida la investigación? Esas tres preguntas. Cualquiera me puede responder. Eh, Considero que el modelo cuasi experimental se refiere a que, o sea, el estudio no ha sido tomado directamente de una muestra aleatoria, sino que ha sido como que procesado mediante precisamente el modelo de entropía y el modelo de Machine Learning para que, para que se tenga como se pueda analizar. ¿Mm? Muy bien, Y respecto a la última pregunta, creo que no invalida, porque, o sea, nos da resultados que, que si no se hubiera hecho el estudio, no tendríamos cómo verificarlo. muy bien. De todos modos, es un aporte a la literatura. Ujú. Y respecto a la segunda pregunta, ¿por qué dos métodos? ¿Por qué no solo uno? En sí utiliza el equilibrio de entropía para maximizar en sí la entropía, es decir, para asegurarnos de que sean variables aleatorias, y aprendizaje automático es para asegurarnos que haya homogeneidad entre el conjunto de datos y optimizar los algoritmos de clasificación y los de agrupamiento. Gracias. Entonces, vamos a comentar un poquito, ¿ya? Se llaman modelos cuasi experimentales porque, exactamente como dijo su compañera, no hay una aleatorización. Si quisiéramos aleatorizar, deberíamos hacer un experimento donde deberíamos darles desayunos a un grupo de niños y no darle desayunos a otro grupo de niños, lo cual es moralmente no aceptable. ¿Se imaginan ir a un colegio y darle a la mitad del salón desayunos, a la otra mitad no desayunos? Así que no está bien visto, no se puede hacer moralmente, entonces éticamente no se puede hacer, así que no se puede hacer experimentos para este tipo de estudios. Por eso lo que se hace es cuasi experimental, que se refiere a modificar nuestra base de datos de modo de que se asemeje a un experimento. Y para que se asemeje a un experimento se aplica en este paper los métodos de emparejamiento, que en inglés sería matching. Emparejar individuos parecidos, solamente que la única diferencia es que uno recibió caliwarma y otro no recibió caliwarma. Eso es el emparejamiento. Emparejar niños, individuos, en características, en edad, en sexo, en dónde vive, en características de su familia, sean muy parecidos, pero que uno reciba y que el otro no reciba caliwarma. Y aplica dos formas de emparejamiento, uno que es el emparejamiento entrópico y el otro que es machine learning, básicamente para revisar si sus resultados son robustos. Si solamente estimo por un método, probablemente ese método me dé un resultado muy sensible, muy fácil de, de cambiar si varío algún parámetro. Entonces utiliza dos métodos para asegurarse que el resultado es robusto. Y eso usualmente se hace en la mayoría de papers. Utilizar solamente un método puede traer algunos problemas.
Luego, está bien que, bueno, no está bien que salga, lo ideal sería que el paper salga con significancia, pero hay en ocasiones que no sale significativo y está bien. Eso no invalida su tesis. Eh, Siempre vienen un montón de chicos para preguntarme que su tesis ya fue porque no le sale ningún coeficiente significativo. Que no salga significativo puede ser por muchas razones. Puede ser por el tamaño de muestra, porque hay un problema con la distribución de las variables, y también puede ser porque realmente no hay un efecto en la vida real. Y está bien, es informativo. ¿Qué más? Algo que les voy a contar. La anemia, como comentaron sus compañeros, se debe ajustar por la lentitud. ¿Qué sucede? La anemia se mide según el nivel de hemoglobina que uno tiene en la sangre. Entonces, sacan un poquito de sangre y lo analizan para ver cuánta hemoglobina hay. El problema es que la hemoglobina no funciona igual a baja altura en comparación a alta altura. ¿Por qué? Por el oxígeno. Si tú vives en la costa, en Lima, por ejemplo, eh, tienes un montón de oxígeno y eso facilita que tu sangre lleve nutrientes a todo tu cuerpo. El oxígeno es como un catalizador. Si vives en la sierra a 4.000 metros de altura, tienes poco oxígeno, así que puedes tener mucha hemoglobina, pero tú no tienes oxígeno, así que no puedes, tu sistema no puede llevar los nutrientes a todas las partes de tu cuerpo. Entonces, dos niños con el mismo nivel de hemoglobina no necesariamente tienen el mismo nivel de salud porque reciben diferente cantidad de oxígeno. Para eso se ajusta por un parámetro según la altitud. Y justo hace algunos días salió un paper de la Universidad de Cayetano Heredia, donde decía que ese paper dice que ese ajuste que hacemos típicamente al nivel de hemoglobina sobreestima la anemia. Sin el ajuste, la anemia en Puno sería como 4%. Con el ajuste es mucho más del 50%. Entonces, es un cambio dramático, ¿no? Enorme. ¿Por qué? Porque resulta que ese ajuste se hizo para países normales, países con territorios homogéneos. Y el Perú es un país donde tenemos territorios muy heterogéneos y donde tenemos poblaciones por encima de 4.000 metros de altura, lo cual es muy raro en el resto del mundo. En el resto del mundo hay muy pocas ciudades por encima de 4.000 metros de altura. En el Perú tenemos mucha población por encima de 4.000 metros de altura. Entonces, algo que quizás se podría hacer con este paper es ver cómo cambian los resultados si mejoramos ese ajuste de anemia. Otro comentario, solamente utiliza niños de 3 a 5 años porque esa es la información disponible en la ENDES. Lamentablemente no hay información para otros rangos de edad. Y sí, utiliza corte transversal, solamente que junta varios cortes transversales de varios años, ¿no? También es válido eso, poder juntar varios cortes transversales. Y algo que es importante que ustedes pongan en sus trabajos de investigación es esto. Esto que le han puesto acá modelo conceptual muestra los canales por los cuales las variables pueden afectar a la variable Y. Por ejemplo, acá está tu variable X, que sería política económica, que sería básicamente Caliwarma. ¿Cómo Caliwarma finalmente llega a afectar la anemia? ¿Por qué canales Caliwarma llega a afectar a la anemia? Y eso les va a pedir la profesora un montón. Les va a exigir que cada uno en su paper, en su investigación o en su tesis, muestre algo parecido a esto. Y se puede hacer para todos los temas. No sé, si mi tema es inclusión financiera y cómo esa inclusión financiera afecta a la pobreza, tengo que ver qué canales se sigue para que se cumpla esa relación. Porque la relación nunca es directa, ¿no? No es que yo cambio esto y de frente afecta a esto, sino que hay un proceso. Y ese proceso lo tienen que mostrar. En estos casos como anemia y desnutrición, hay muchos papers que ya tienen armado su grafiquito, pero hay otros temas donde no tienen armado su gráfico, así que ustedes deberían armarlo en base a lo que leen, en base a lo que investigan, ¿no?
Y eso puede ser un par de cositas que puede ayudarles. Y un dato adicional. La anemia y la desnutrición crónica se pueden definir de diferentes formas porque se pueden medir de diferentes formas. Por ejemplo, la desnutrición crónica tiene diferentes tipos de mediciones. La medición estándar de la OMS, hay otra medición estándar de la Unión Europea y otra medición estándar para países latinoamericanos. Y ustedes deberían en su paper explicitar qué tipo de definiciones están utilizando, de modo de que no haya confusiones. ¿Pueden utilizar varias definiciones? Sí, y también es válido. Por ejemplo, cuando alguna vez hicimos un paper de obesidad, la obesidad tiene también 3 formas de medir. Se puede medir con 3 métodos distintos. Y en las regresiones presentamos las 3 estimaciones para obesidad para cada método, ¿no? Entonces, eso también puede ser útil cuando tengan variables así que tienen diferentes formas de medir. Ok, chicos, eso solamente unos comentarios. Si tienen preguntas, algo, solo levantan la mano y me comentan, ¿sí? Mientras tanto, vamos a hacer el sorteo. Son 5 grupos, pero el grupo 2 ya hizo su exposición. Gracias al grupo. Y bueno, acá aleatorizamos y acá está. Primero sería el grupo política fiscal. Julio, dime. ¿Qué grupos son, Julio? Ah, ¿tienes alguna razón en particular? Vamos, sigamos el sorteo, ¿sí? Para que sea aleatorio la, la asignación. O sea, el grupo 4, que es política fiscal, bienestar social y empresas. Ah, sí, es nuestro grupo. ¿Quién comparte? Yo puedo compartir. Es Isabel, ¿no? Sí. El paper que tenían que leer es el siguiente. Esto que es una investigación que ganó un concurso del CIES que se llama Impactos de la actividad minera sobre la dinámica empresarial y la diversificación productiva en el Perú, de Figueroa, Álvarez, Guamení y Palomino. Ok, pueden compartir. Ahí. Aún dice que no está. Ya no sé si está. Ya. Se ve, ¿no? Ok, entonces, tienen 15 minutos hasta las 9:21. Ya, bueno, yo voy a empezar, este, bueno, como dijeron, el paper que nos tocó es el impacto de la actividad minera sobre la dinámica empresarial y diversificación productiva en el Perú. Puedes seguir las siguientes slides, por favor. Bueno, a pesar de la notoria importancia que la actividad minera posee para explicar el crecimiento del Producto Nacional, existe un debate amplio acerca del protagonismo que cumple para promover el desarrollo, principalmente en la dinámica empresarial y los eslabonamientos en el entorno local. Se ha concluido que mediante análisis, la minería representa un principal aporte a los ingresos fiscales y el PBI, sobre todo la minería metálica como cobre, plomo, zinc, entre otros. Por otro lado, diversos estudios han concluido que las regiones mineras se han convertido en enclaves productivos. En el caso peruano en específico, hay cierta relación entre minería y bienestar, influyendo sobre todo en el empleo, pobreza y salud de la población. Sin embargo, aún
no hay material que evidencie el nivel de protagonismo que tiene la minería sobre la dinámica empresarial y diversificación productiva en los territorios mineros del Perú, específicamente entre los años 2007 y 2018, que es lo que se pretende demostrar con la investigación. Ahora, las preguntas que plantea el texto son tres, que en primer lugar, ¿cómo la actividad minera impacta sobre la creación y supervivencia de las empresas en territorios mineros? ¿Cuál es el impacto minero sobre las ventas y trabajadores de las actividades eslabonadas y no eslabonadas en la minería? Y por último, ¿cómo se potencian estos impactos identificados con la presencia de entornos favorables al desarrollo tecnológico de la empresa CIT? Ya. Respecto al aporte de la literatura, con los resultados obtenidos se espera que el estudio pueda contribuir eh, en generar evidencia y motivar el interés necesario para poder tener implicancias positivas en el diseño y elaboración de políticas públicas. También contribuirá al diseño de instrumentos e intervenciones de políticas que ayuden a consolidar la línea temática de planes como el Plan Nacional de Competitividad y Productividad o el Plan Nacional de Infraestructura, relacionados ambos a potenciar el desarrollo productivo sostenido de las regiones. Asimismo, como la investigación sugiere que la minería podría impulsar el desarrollo de empresas vinculadas directamente a su cadena de valor, mientras que otras industrias podrían no recibir estos beneficios, por lo que esos hallazgos que el paper nos ofrece podrían fundamentar la creación de políticas diseñadas para aprovechar el máximo los beneficios económicos de la minería, promoviendo la diversificación productiva en distritos mineros adyacentes y promoviendo el crecimiento regional a través de una amplia cadena de valor. Bueno, respecto al marco teórico, puede establecerse como un marco teórico empírico, ya que se basa en investigaciones pasadas, con el fin de contextualizar, con el fin de encontrar brechas en las investigaciones relacionadas al tema y, y bueno. El marco teórico de la investigación básicamente se centra en explorar los impactos multifacéticos de la actividad minera, específicamente en cómo afecta a las economías en cómo afecta a las economías locales y regionales en términos de bienestar de los hogares, en términos de empleo, salud, desarrollo empresarial, productividad laboral y diversificación productiva. En general, un impacto socioeconómico de la minería, ¿no? Ahora, en relación al bienestar y el empleo, por ejemplo, eh, Aragón y Ruth mencionan que existe un impacto positivo de las operaciones mineras en Yanacocha, en Cajamarca en específico, en 1997 y 2006, ya que mencionan que un aumento del 10% de la demanda de trabajo del sector de servicios aumenta los salarios en 1,7% sobre esto, ¿no? Entonces, pueden encontrar esa relación general que existe de la minería y el trabajo, bueno, en general con el bienestar. Ahora, por parte del empleo, el ley afirma que la minería tiene una relación directa con la inversión fija de los activos, o una relación significativa, y a su vez también mantiene una relación con el empleo, ¿no? De la misma forma, algunos autores como Ivanova mencionan que en su estudio, por ejemplo, enfocándose en Australia, que la minería tiene una relación directa como generadora de empleo, ¿no? Ahora, cabe destacar que estos ejemplos, bueno, por ejemplo, al menos de Ivanova, el estudio está basado básicamente en Australia, así que tendríamos que adaptar algunas variables para llevarla a cabo en el Perú, ¿no? Bueno, siguiendo con el desarrollo empresarial, empíricamente no hay nada, no hay, no hay un resultado específico, pero solo se sugiere que existe una relación general, ¿no? Por ejemplo, Cortés Correa menciona que el sector minero
puede generar el nacimiento de algunas empresas de servicios especializados, ¿no? Que requiera demanda de la minería, como eliminación de sobrecargas de descontaminación de aguas, revegetación de suelos y servicios de financiamiento. Ahora, acorde a la productividad laboral, el autor como Henry Hewitt, basado su estudio en África, menciona que un aumento de la minería genera mayor productividad laboral de los sectores asociados a través de entrenamientos, ¿no? Entrenamientos de trabajadores locales, desarrollo de encadenamientos hacia atrás y la colaboración en investigación y desarrollo. Y por último, acerca de la diversificación y productividad, el autor Wang Sun, enfocado su investigación en China, menciona que existen encadenamientos industriales hacia adelante y hacia atrás, y menciona el caso de la industria eléctrica y la transformación de energía como dependientes del sector minero, ¿no? Entonces, esto básicamente busca contextualizar el tema de la minería, cómo impacta a la población a nivel socioeconómico y a la vez encontrar la brecha, ¿no? Que en este caso ha sido que en la parte de desarrollo empresarial no hay resultados exactos, empíricos exactos, entonces justamente esta investigación trata de complementar o añadir información acerca de nacimiento de nuevas empresas, acerca del desarrollo empresarial, ¿no? Más adelante se van a mostrar los resultados. Ya, ahora respecto a las unidades de análisis para este texto, se utilizan dos, que serían distritos y empresas. En primer lugar, respecto a los distritos, se van a evaluar 1.832 distritos a nivel nacional, 114 de ellos con producción minera y 1.630 sin producción minera. Asimismo, respecto a las empresas, lo que se busca evaluar van a ser las dinámicas empresariales a través de la creación y salida de empresas y la diversificación productiva a través del índice de TAIL a nivel distrital. Con respecto a la base de datos, se hace uso de tres fuentes. En primer lugar, el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, puesto que desea sustentar las variables de interés que se van a hacer uso en la investigación, em, que están relacionadas a la dinámica empresarial, como rango de ventas anuales, rango de trabajadores, o a la diversificación productiva, como tasa de creación productiva, tasa de salida de empresas, entre otros. Esta fuente también, esta base de datos se realiza a nivel distrital. Em, la segunda es producción minera a nivel distrital entre el 2007 y 2018 del Ministerio de Energía y Minas. Eh, en esta base de datos se formulan cuatro categorías de distritos. En primer lugar, mineros, donde se realizan las operaciones mineras. Distritos contiguos de segundo orden, que son distritos vecinos a los distritos mineros. Distritos contiguos, no, perdón, distritos contiguos, que son vecinos de distritos mineros. Distritos contiguos de segundo orden, que son distritos contiguos a los distritos contiguos. Y distritos no mineros, para poder identificar el impacto directo o indirecto. Y por último, el Censo Nacional de Población y Vivienda. El siguiente slide, por favor. Em, bueno, que muestra el censo de las viviendas a nivel distrital. Todos estos datos hemos podido identificar que son de tipo panel, excepto el último que es de corte transversal. El siguiente slide. Bueno, aquí tratamos de hacer como un cuadrito, una gráfica, para que se pueda mostrar justo lo que se explicó en la parte de unidades de análisis. En total son 1.832 distritos. Los distritos sin producción minera 1.630, 114 con producción minera y 88 distritos que, bueno, terminaron como desestimándose porque no eran considerados como
necesarios para la investigación. Distritos sin producción minera, los distritos contiguos, los contiguos de segundo orden y los distritos de control, que en este caso son los que no tienen producción minera, ni relación directa o indirecta. Siguiente slide. Y bueno, el cuadro donde se puede evidenciar qué base de datos fue útil para cada tipo de variable, variables dependientes, los datos ofrecidos por la SUNAT, variables independientes, MINEM, las variables independientes de interacción, la SUNAT, o produce, y controles de actividad SUNAT, controles socioeconómicos INEI, y por último controles geológicos MINEM. Ok, ahora respecto a la metodología, bueno, en función del marco teórico descrito, el estudio formula 3 hipótesis centrales. Para abordar las 3 hipótesis, se evalúa el impacto de la presencia de operaciones mineras mediante una aproximación cuantitativa cuasi experimental. La estrategia empírica primero utilizará técnicas de emparejamiento para condiciones iniciales del distrito, y en segunda etapa se estimarán 3 estructuras de modelos de diferencias a nivel de empresas y a nivel distrital. La hipótesis 1 es el estímulo económico que genera la presencia minera en su entorno promueve la dinámica empresarial y diversificación productiva de manera directa en los distritos mineros e indirecta en los distritos contiguos a los distritos mineros. Esa es la ecuación que acá se presenta, es la planteada. Voy a explicar las variables. En primer lugar están las variables dependientes, que es Y y T, que incluye la dinámica empresarial y la diversificación productiva del distrito en cada año. Los efectos directos de la minería se evalúan a través de D y T. Indican las operaciones mineras en el distrito durante el año. Los efectos indirectos de la minería van a ser DIT y DITPI, los que están ahí, los que tienen B. Los efectos fijos van a ser mu y lambda, que están controlados por las características del distrito y los factores temporales específicos. La variable de control va a ser X y T, que abarcan las características socioeconómicas, geográficas, el entorno empresarial del distrito, y además de los parámetros incluidos. La hipótesis 2 es la minería promueve el desarrollo de las empresas locales en sectores eslabonados a su cadena productiva y relega el desarrollo de las empresas que pertenecen a otros sectores. Por esa segunda hipótesis se estimarán los efectos causales de la minería sobre las ventas y el número de trabajadores de las empresas que pertenecen a los sectores eslabonados y a aquellos que no. El modelo de diferencias va a estimar puede ser presentado como un modelo de regresión lineal panel two-way de efectos fijos y está representado a través de esta ecuación. Cabe resaltar que esta estimación de diferencias será formulada bajo una metodología de regresión por intervalos que resuelve la limitación de no contar con el valor exacto en las variables dependientes continuas. Voy a escribir algunas de las variables. Bueno, IET representa la variable latente para rangos de valor de venta y número de trabajadores de la empresa. DIT es la variable binaria que distingue a empresas en zonas mineras con valor de 1 y aquellas que no, con valor de 0. R sub IET van a ser la variable binaria que identifica si la empresa I está involucrada en actividades relacionadas con la minería o no, en caso contrario. X y T es el vector de variables de control para características empresariales en el año. Y bueno, mu y lambda son los efectos fijos que representan características constantes de las empresas y factores específicos en el año T. Y bueno, de ahí tenemos los parámetros que demuestran que recuperar los efectos causales de la minería sobre el valor total de ventas y número de trabajadores de las empresas en actividades no articuladas en la minería, entre otros. Disculpe, me salté. Aquí está. Respecto a la hipótesis 3, que es el impacto económico que genera la minería, se potencia en aquellos entornos en los cuales se estimula el desarrollo empresarial mediante la transferencia tecnológica generada por servicios otorgados a través de los CIT.
Así igual para evaluar ese impacto económico en un entorno que simula el desarrollo empresarial, el modelo de diferencias en diferencias estimar también va a ser representado como un modelo de regresión lineal, panel to weight de efectos fijos. Acá está la ecuación que representa y las variables I y ET son los vectores de variables dependientes de dinámica empresarial y diversificación productiva. DIT identifica al grupo que recibe el efecto directo de la minería. RIT es la variable dicotómica asociada a un entorno que estimule el desarrollo empresarial. Y mu y lambda son los efectos fijos del distrito y efectos específicos del año T respectivamente. Y X y ET es el vector de variables de control con otras características tales como geográficas, socioeconómicas y sobre el entorno empresarial. Bueno, respecto a los resultados, estos se basan en la evaluación de impacto de la actividad minera sobre los dos indicadores de la dinámica tanto empresarial y la diversificación productiva en los distritos de zonas mineras y contiguas. Este análisis se realizó mediante una estimación de diferencias en diferencias, luego de aplicar los tres métodos que son los tres emparejamientos: el emparejamiento exacto, el emparejamiento de distancia euclidiana al vecino más cercano y el emparejamiento de distancia Mahalanobis. Para comprender los resultados, debemos tomar en cuenta que se realizó, bueno, un emparejamiento. El emparejamiento de la muestra se realiza individualmente para cada tipo de distrito, para así poder asegurar que las condiciones iniciales de presencia minera entre los distritos sean comparables. Para los resultados de los efectos directos e indirectos de la minería, se muestra al estimar los efectos de la minería sobre los indicadores de dinámica empresarial y diversificación productiva, diferenciando el tratamiento en los distritos mineros, distritos contiguos y distritos contiguos de segundo orden. La conclusión es de que no existe un impacto directo ni indirecto de la actividad minera en la tasa de salida de las empresas. Pero para el caso de la tasa de entrada, solo en la estimación que precede a la de emparejamiento, se evidencia que la actividad minera genera spillovers locales en sus distritos contiguos, y de esta forma sí promueve la creación anual de nuevas empresas. Respecto a los resultados de impacto minero sobre las actividades eslabonadas y no eslabonadas a la minería, en este se evaluó que el impacto directo que tiene la presencia minera en el rango de ventas de las empresas, lo cual termina siendo no significativo. Sin embargo, este efecto cambia si se evalúa las empresas que están eslabonadas a la minería dentro del distrito. Y respecto a los impactos indirectos, la actividad minera sobre el rango de ventas en distritos contiguos se aprecia en un incremento estimado de 14% en el rango de ventas. Respecto a los resultados del impacto minero en un entorno que estimula el desarrollo empresarial, eh, aquí se refleja en la tercera hipótesis. Se estima que no existe un impacto directo de la minería con o sin presencia de los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica. En la dinámica empresarial de los distritos donde se realiza la producción minera, pero se confirma la existencia de un impacto indirecto de la minería sobre la dinámica empresarial en distritos contiguos a la minería. Y por último, las limitaciones de investigación. Para este paper se encontraron dos limitaciones de investigación. Por un lado, la disponibilidad de información, ya que para evaluar cambios en la estructura de la diversificación productiva de los distritos es corta si se quieren medir en variabilidad a un largo plazo. Debido a esto, no se pueden medir cambios en un periodo más largo. Por otro lado, no se cuenta con información sobre ventas de las empresas expresadas en soles. Se cuenta con rangos de ventas expresadas en UITs, y la base de datos no reporta ningún indicador de valor de producción de las empresas. Esto limita las posibilidades de estimar la intensidad de la minería dentro del distrito. Y en cuanto a lo que se podría añadir al paper, eh, bueno, según el autor, es que para futuras investigaciones se podrían como que buscar variables instrumentales para que se pudiese reducir y corregir el sesgo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Solo una pregunta. ¿Creen que esa investigación deja de lado
el problema de informalidad bien alta en el Perú. Eso sería un problema para esa investigación. Alguien que pueda contestar. Por mi parte, creo que sí, ya que, bueno, como siempre en el Perú pasa, pasan varios aspectos, hay ciertos acuerdos informales que se dan bajo y que finalmente, bajo los acuerdos normales que se ven, por ejemplo, en torno a los beneficios que las empresas puedan generar en ciertas áreas económicas, ciertas cadenas de valor, paralelamente pueden estar pasando cosas informales y creo que eso lamentablemente no han podido ser medidas en este estudio. Sí, serio. Sucede que esta investigación está utilizando datos de la SUNAT, datos de algunas fuentes que solamente tienen información sobre empresas formales, ¿no? Está dejando de lado las informales, por lo cual las conclusiones deberían ser tomadas con bastante cuidado, porque el sector formal no es tan grande. El grueso de actividad económica está en el sector informal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las conclusiones. Sí, ¿Qué más? Emparejamiento también esto también, este paper también utiliza emparejamiento, que es un método cuasi experimental como el anterior, solamente que este utiliza otros tipos de emparejamiento. El emparejamiento por propensity score matching eh, utiliza dos versiones de propensity score matching y utiliza una de emparejamiento exacto. Lo perdí por acá, pero ese nombre que dice Mahalanobich, en realidad es una versión del Propensity Score Matching. Ese Propensity Score Matching y, y el emparejamiento exacto son métodos ya un poco desfasados, porque son muy criticados y muy sensibles. Los métodos que vimos en el paper anterior, que era de Machine Learning y entrópicos, son emparejamientos mucho más avanzados y más confiables. Este paper quizás se podría mejorar eh, con otro tipo de emparejamiento, ¿no? Y también han aparecido dos términos interesantes, spillovers y eslabonamientos, que sería bueno que chequen un poco a qué se refiere, eh, por un poquito de... Porque esos términos se utilizan mucho en economía, ¿no? Spillover se refiere a los efectos derrame o efectos inesperados de alguna intervención, y eslabonamiento se refiere a que una actividad económica puede arrastrar otras actividades, ¿no? Entonces, ese uso de esos dos términos está bien utilizado en ese paper. Acá no, spillovers, y por ahí abajo debe estar también eslabonamiento. Ok, chicos, sigamos con el siguiente. Grupo, competitividad y empresas. ¿Quién quiere compartir? Acá es eh, adopción de TICs y micro y pequeñas empresas. ¿Puede el acceso a Internet mejorar la productividad laboral? ¿Quién va a compartir, chicos, ese grupo? Sí, Diego, yo comparto. Ya, Jorge, ¿no? Jorge, Ya. ¿qué tal? Ya, puedes compartir y empieza. Tienes 15 minutos por favor, hasta 9:45. ¿Mm? Mm, bueno. Ok, buenos días, compañeros, Diego. Mi nombre es Jorge y junto yo y mi grupo hoy les vamos a hablar sobre un tema relevante en el ámbito de la productividad laboral en micro y pequeñas empresas. En los últimos años, la adopción de tecnologías de la información y comunicación, o TIC, ha sido un factor clave en el desarrollo empresarial. En este sentido, el estudio realizado por Marina Goliás en el año 2018
cobra importancia al analizar el impacto de la adopción del Internet en la productividad laboral de micro y pequeñas empresas del Perú durante el periodo 2011-2013. Bueno, para la pregunta de investigación, ¿cuál es el impacto de las TICs, acceso a Internet, sobre la productividad de micro y pequeñas empresas manufactureras del Perú entre 2011 y 2013? Entre esos 3 años. Bueno, pasando al marco teórico, principalmente saqué 2 ideas. La primera es estudios a nivel de empresa que analizan cómo la adopción de las TIC afecta a la productividad laboral. Y segundo, la literatura que examina cómo la adopción de las TIC influye en la composición del empleo. La idea principal, la adopción de Internet en micro y pequeñas empresas puede tener un impacto positivo en la productividad laboral. Esto se logra a través de la reasignación de empleo hacia trabajadores de producción permanentes, la formalización de las relaciones laborales, la implementación de nuevas prácticas organizativas y la mejora de las medidas de capacitación. Y bueno, consiguiente, el mecanismo. El mecanismo clave es que la adopción de Internet en estas empresas puede optimizar la estructura del empleo y las prácticas laborales, lo que a su vez mejora la productividad laboral. Al fomentar la formalización de las relaciones laborales, la implementación de nuevas prácticas organizativas y la capacitación, se generan cambios positivos que impulsan la productividad en el contexto de las micro y pequeñas empresas. Ahora, para el aporte de la literatura, les pasaré con mi compañero. Ujú. Entonces, en cuanto al aporte de la literatura, destaco esos 3 puntos importantes, el cual es uno, el impacto, que está en línea con las anteriores investigaciones que se han hecho al respecto, sobre todo en países desarrollados, donde la autora realmente encuentra que la adopción de TICs, o en este caso específicamente el Internet, mejora las condiciones laborales a través de vías de formalización, ¿no? Y asimismo también hay una correlación positiva en términos de ganancia de productividad, de que si una firma emplea una fuerza de trabajo formal, la ganancia por productividad que obtiene sería mayor. Y en su caso de estudio específico, que es el de las MIPES manufactureras en el Perú, si bien es cierto, sí encuentra que hay una ganancia de productividad, también es cierto que el acceso a Internet o la adopción a Internet también por sí sola en sí misma genera cambios organizacionales, por ejemplo, en el management o en el tema de formación y capacitación. Pero sin embargo, este punto en específico no terminaría por agregar mayor productividad, dado que habla sobre la escasez de factores que complementan a la tecnología, como puede ser la mano de obra calificada o skilled workers, que es lo que, por ejemplo, se encontraría en países desarrollados, ¿no? Y por último, también habla sobre las implicancias políticas, porque claro, promover las TICs podría ser beneficioso para cerrar justamente la brecha de productividad que hay con las grandes firmas, ¿no? Porque evidentemente en el Perú se segmentan los sectores por alta productividad, media productividad y baja productividad. Y si comparamos, por ejemplo, el sector industria, en el cual se comprende la manufactura, que es una productividad media comparado con, digamos, una firma que sea del sector financiero o minería, que son de alta productividad, entonces adoptar estas TICs en estas pymes, MIPES, podría incrementar su productividad, ¿no? También el hecho de incentivar o promover la formalización también podría generar mayores beneficios, porque si lo vemos por el lado de los incentivos, al tener mayores beneficios sociales, un trabajador formal también es más propenso a incrementar su productividad, y si a eso le sumamos el Internet o nuevas tecnologías que lo ayuden a ser más productivo, evidentemente el resultado sería positivo, que es lo que también se encuentra en los resultados del paper. Y por último, también es importante promover el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Porque justamente la autora también habla sobre justamente el tema de que hay una escasez de información donde no puede comprobar del todo si realmente hay una transición completa entre los trabajadores, por ejemplo, temporales o no remunerados, si ellos todos pasan a ser permanentes o remunerados, o si por ahí se pierden trabajos y vienen otros a reemplazarlos, ¿no? Pero de igual forma, capacitar a las personas para que sean más hábiles en estos temas con las nuevas tecnologías podría dirigir hacia una ganancia neta en la sociedad, ¿no? Y a continuación les paso con mi compañera para que les hable de la metodología y el modelo de estimación. En cuanto a la metodología, la estimación se realizó por MCO con errores estándar robustos. La estructura de datos es de tipo corte transversal, varios. Asimismo, la unidad de análisis son las empresas MIPE y las
Base de datos es la encuesta de empresas MIPE del año 2011, 2012 y 2013. La encuesta se realizó a 8 municipios y abarca 21 actividades del sector manufacturero con una muestra de 5.164 empresas. En la tabla de la derecha se encuentra una primera regresión sobre la disponibilidad de oportunidades financieras para empresas MIPE y adopción de Internet por parte de las empresas. Ella proviene del siguiente modelo econométrico. Siguiente. En la ecuación se puede ver a la variable endógena Y dependiendo de otras variables. En este caso, la Y es el valor de la producción por trabajador, la cual es utilizada para medir la productividad. Asimismo, la variable D es el impacto de la adopción de Internet y la variable X agrupa varias variables como edad de la firma, un indicador si la firma es micro, características de gerente como edad, género y nivel educativo, además de otro conjunto de 21 indicadores de la actividad económica. También incluye variables que capturan el valor de los insumos de producción, como el logaritmo del empleo total y el logaritmo del valor de insumos intermedios por trabajador, todas obtenidas de la encuesta MIP. Por otro lado, la autora incluye al modelo las determinantes no observables de Y, tales como I sub M, que es indicadores municipales, I sub T, que son indicadores anuales, y la última como tendencias temporales lineales específicas del municipio. La principal amenaza que encuentra la autora para el modelo es que la decisión de las empresas de adoptar Internet probablemente se base en características no observables de la empresa, fuera del modelo, como la calidad de los productos, la organización de la empresa, la formación de los directivos, los cuales también son determinantes de la productividad de las empresas y por ello existiría un argumento de variable omitido al no incluirlas. Por tanto, para solucionar ello, la autora utiliza la estrategia de variables instrumentales. Estas son variables que están correlacionadas con la variable endógena y no tienen un efecto directo sobre la variable de resultado, y que además no están correlacionadas con el término de error. El instrumento propuesto Z se basa en que las empresas que acceden al crédito podrán incorporar nuevas tecnologías como dispositivos informáticos e Internet. De ese modo, se analizó información sobre la disponibilidad de oportunidades financieras para las empresas MIPE, no en acceso real en sí, sino en disponibilidad de los servicios financieros, que sería F sub MT, y también conocimiento sobre instrumentos financieros para las empresas, que sería la F minúscula. Con esto se espera que el instrumento proporcione un factor exógeno a la probabilidad de adoptar Internet, ya que afecta a la probabilidad de tener acceso a instrumentos financieros a nivel de empresa, pero no afecta ni se ve afectada por la variable de resultado, que sería la productividad laboral. Les paso con mi compañero para leer los resultados. Bueno, me toca hablar de los resultados. En esta sección se analiza los resultados de la estimación de variables instrumentales del modelo, empezando por analizar el impacto de la adopción del Internet en la productividad laboral de las empresas y luego pasar al análisis de los mecanismos que explican estos impactos. Los resultados corresponden a la segunda etapa de una estimación de mínimos cuadrados e indican que la adopción de Internet conduce a un aumento en el valor de la producción por trabajador del 24.5%. También se menciona que el uso del crédito para financiar aumentos del capital del trabajo o la incorporación de activos fijos también aumenta la productividad laboral de las empresas. Siguiente, por favor. Como primer punto, tenemos la actualización técnica general. El primer canal posible para explicar los aumentos de productividad es una mejora técnica general de las empresas. La adopción de Internet puede tener lugar simultáneamente con la adopción de dispositivos informáticos, como lo pueden ser los ordenadores. Además, el análisis de las empresas revela que la mayoría de ellas pertenecen al sector agregado 1. Ese sector incluye la fabricación de productos alimenticios, prendas de vestir, productos de cuero y productos de madera.
Esto corresponde al modelo de la primera etapa, donde la variable dependiente es la cantidad de computadoras por trabajador, en lugar del acceso a Internet. Los resultados aparecen en la tabla 5, controlando y sin controlar el uso del crédito para financiar aumentos en el capital del trabajo de las empresas o para incorporar activos fijos. Siguiente, por favor. Como segundo punto está el nivel de empleo y estructura del empleo. Otro canal potencial para explicar el aumento de la productividad laboral es el cambio en la estructura del empleo. Una empresa puede decidir aumentar la proporción de ciertas categorías de empleo y reducir la proporción de otras como resultado de la adopción de Internet. Los efectos estimados de la adopción de Internet en el empleo de las empresas se presentan en el cuadro 6. Luego de esto, el panel A nos muestra los impactos en el nivel de empleo en las 7 categorías de este, ¿no? La adopción de Internet lleva a las empresas a aumentar su tamaño en términos de empleo total, en un 65% en promedio. Esto se ve en la columna 8, ¿no? Del panel A. Los cambios en las categorías de empleo vienen a ser desde la columna 1 hasta la columna 7 del panel A, donde se ve que hay un aumento en el nivel de empleo de directivos en un 34%. Trabajadores administrativos permanentes en 37% y trabajadores permanentes de producción en 249%. También se ve que cae el empleo de administrativos temporales y de trabajadores no remunerados, 16 y 37% respectivamente, mientras que el empleo de trabajadores temporales de producción y trabajadores subcontratados no cambia. Estos resultados también aparecen en el panel B de la misma tabla 6, e indican un aumento en la proporción de trabajadores permanentes de producción en 45 puntos porcentuales en promedio. De esto se desprenden 3 observaciones importantes. En primer lugar, existe algún tipo de complementariedad entre los trabajadores de producción e Internet. En segundo lugar, la reducción de la proporción de trabajadores administrativos revela que el Internet puede estar reemplazando las tareas rutinarias. Y en tercer lugar, existe una mejora potencial en las condiciones de empleo a medida que cae la demanda de trabajadores no remunerados y su participación en el empleo total. Y estos trabajadores son reemplazados por categorías remuneradas. Siguiente, por favor. Como tercer punto están las condiciones de empleo, ¿no? Los aumentos en la productividad laboral como resultado de la adopción de Internet pueden estar vinculados a mejoras en las condiciones laborales. La encuesta MIPE no incluye información directa sobre regulaciones laborales, pero incluye un conjunto de preguntas relacionadas con el uso de servicios gubernamentales orientados a las empresas MIPE. Entre estos servicios se encuentra el uso de la planilla. La planilla es el registro el registro formal del trabajo, ¿no? Entonces, en el panel A de la tabla 7, se presenta el resultado obtenido de estimar el modelo, con el indicador de si la empresa I utiliza la planilla como variable de resultado. El impacto estimado es positivo y estadísticamente significativo, lo que indica que la adopción de Internet conduce a un aumento en la probabilidad de utilizar la planilla en aproximadamente 41 puntos porcentuales. Siguiente, por favor. Y como último punto están las prácticas organizacionales, innovación y capacitación. En esta sección, primero se estima la relación entre la adopción y gestión de Internet, innovación, TIC y prácticas de información a nivel empresarial. La encuesta MIPE se encarga de capturar este tipo de medidas, utilizando variables de resultado, 3 medidas de puntuación, las cuales son las prácticas de gestión, las prácticas de innovación y las prácticas del TIC. En la tabla 8 proporciona estadísticas descriptivas sobre este conjunto de variables de resultado a lo largo del tiempo. Todas las medidas de puntuación son en promedio muy bajas, lo que indica que solo unas pocas empresas MIPE implementaron nuevas prácticas organizativas durante el periodo analizado. El puntaje de las prácticas de gestión e innovación tuvo un comportamiento errático, mientras que el puntaje de las prácticas TIC aumentó con el paso del tiempo. Siguiente, por favor.
Y bueno, para finalizar, la tabla 9 presenta los resultados del modelo de estimación. Lo que es el impacto estimado de la adopción de Internet es positivo y estadísticamente significativo para todas las variables de resultado. Por lo tanto, la adopción de Internet está positivamente vinculada a la implementación de nuevos métodos de gestión, a la implementación de técnicas de producción innovadoras, a la implementación de prácticas TIC y a la capacitación de los trabajadores. Le paso con mi compañero. Yo les voy a hablar acerca de la agenda de investigación que sugiere el autor en miras al futuro. Como primera medida a investigar en la agenda se plantea la heterogeneidad de los efectos de las TIC en diferentes sectores de MIP, ya que no afectará de la misma manera a los sectores de agricultura como los sectores de ganadería o del caso de servicios. También se propone como segunda medida evaluar los efectos de largo plazo que pueden ocasionarse por la adopción de Internet, es decir, evaluar su sostenibilidad más que nada y también analizar algunos peligros en los que puede comprometer a ciertos sectores específicos del empleo y crecimiento económico. Cabe destacar también que este análisis debe ser minucioso, ya que como se demostró la estructura de las microempresas más que nada, abarcan gran porcentaje o proporción que vendría a ser el mercado peruano. Sin embargo, su productividad es muy reducida en comparación a las grandes empresas, que la verdad abarcan una mínima proporción. Es por esta razón que, con un fin de maximizar la productividad, se propone que se estudien a profundidad factores complementarios a la adopción de las TIC en MIPES. Esto quiere decir factores complementarios que tengan que ver con el capital humano de las personas orientados a la tecnología y estudiar de qué manera o cómo afectan las habilidades digitales, la formación y especialización laboral y digital en el beneficio de las microempresas por la adopción de las TICs, de manera de que su beneficio y producción sea aún mayor y se pueda cerrar la brecha de productividad que es característica distintiva de las MIPES. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un par de cositas. Acá en este paper utilizan variables instrumentales, que es un método bastante complejo y difícil de implementar. Y lo hace porque hay un problema de endogeneidad. Cuando hay un problema de endogeneidad, es muy difícil que los resultados salgan confiables, así que se utiliza variables instrumentales. El problema con variables instrumentales es que hay que encontrar un instrumento que cumpla dos condiciones y hacer que cumpla esas dos condiciones que son las condiciones de relevancia y exclusión, eh, que matemáticamente sería que la covarianza entre el error y el instrumento sea cero y la covarianza entre el instrumento y el X sea diferente a cero. Encontrar ese instrumento es muy difícil. Por ejemplo, el instrumento que ha utilizado este paper, que es acceso al crédito, si no mal recuerdo, es muy criticable. Eh, se me ocurren varias críticas para ese instrumento. Y es por eso que no se recomienda mucho utilizar variables instrumentales, ¿sí? Si quieren hacer tesis con variables instrumentales, asegúrense de que el instrumento que van a proponer es un instrumento que ya se ha utilizado con mucha frecuencia en otras investigaciones. Porque uno mismo encontrar su instrumento puede llevarte varios meses o inclusive años para verificar si es un buen instrumento. Otro comentario, la productividad laboral es difícil de medir, hay varias formas de medirlas, así que si hacen alguna investigación sobre productividad laboral o productividad en general, eh, pongan una sección explícita donde expliquen cómo miden la productividad laboral o la productividad de las empresas también. Porque los métodos son tan distintos y las mediciones varían unas de otras mucho. Por el mismo hecho que el término productividad es un término un poco etéreo, ¿no? ¿Qué es productividad? Conceptualmente sabemos qué es, pero tangiblemente no es bien claro a qué se refiere. Ok, chicos, solamente eso. Muy bien. Sigamos con el siguiente grupo, que es
el grupo de macrofinanzas. ¿Quién va a compartir? Yo voy a compartir, Diego. Ok, el paper es midiendo el impacto de un crédito no convencional, de una política de crédito no convencional reactiva a Perú. Ok, chicos, si lo hacen en 15 minutos, genial. Si lo hacen en menos, aún más genial, ¿eh? Pero no se pasen del tiempo, por favor. A ver, déjame. Me decías quién iba a compartir. Yo, Julio. Uy, entonces tienen hasta las 10:05 más o menos. 10, sí. Ok, chicos, pueden compartir. Ya, ponlo en pantalla completa. Ya. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, compañeros? A mí y a mi grupo nos ha tocado el tema, como ha dicho Diego, hablar del paper, medir el impacto de un crédito no convencional, la política reactiva Perú, de Jorge Pozo y Joel Rojas. Ya, siguiente. Para empezar, la pregunta de investigación que hemos identificado es impacto de una política crediticia no convencional como Reactiva Perú en el ciclo crediticio a nivel bancario. Esto es el mercado de crediticio. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a medir el impacto en las desviaciones crediticias de su tendencia. Esto es el ciclo de largo plazo, ya que son efectos de equilibrio general sobre la oferta y demanda de crédito. Siguiente. Aporte de la literatura. Ya, para empezar es lo que dice Pozo y Rojas, es que no se ha podido estudiar de manera formal el impacto de Reactiva Perú en sí en el mercado crediticio. Entonces menciona que esto es difícil por el aislamiento de eso, ¿no? Dado que, dado el shock del COVID-19, dado a otras políticas fiscales y monetarias. Entonces vamos a ver que este trabajo, el aporte que da es que utilizando información a nivel bancario disponible públicamente, y una estrategia de identificación particular, que vamos a ver que es el AR1, pretende capturar los efectos de equilibrio general de Reactiva, como he dicho, en el mercado crediticio. Otra razón que es un aporte es que la política Reactiva Perú es no convencional. Es una política en respuesta a la COVID-19, que es la pandemia. Entonces, estudiarla aporta a la literatura el medir cómo han enfrentado los países a la pandemia, ¿no? A nivel económico y, como digo, a nivel del mercado crediticio. Podemos mencionar que también en la región, tanto Brasil como Chile lo han hecho. Otra razón rápida es el por qué es importante el mercado crediticio, ¿no? Y esto es en resumen, por su aporte a la economía, ¿no? Desempeña un papel crucial en el funcionamiento y en el desarrollo de esta, al proporcionar la inversión, para esto estimula el consumo, promueve la actividad empresarial y mejora la eficiencia en sí de asignativa de los recursos. Siguiente. Acerca del marco teórico de este paper, no hay un marco teórico per se, en el sentido de que no hay un modelo en el cual se base para hacer este estudio. Más bien hay una revisión de literatura donde revisa otros estudios, otros papers acerca de políticas crediticias no convencionales motivadas por el COVID-19. En primer lugar, menciona dos papers que hablan sobre el impacto de las garantías del gobierno en el mercado crediticio, donde Jiménez Leal, como se ve en el cuadro, concluye que las empresas tienen mayor probabilidad de obtener un préstamo garantizado por el gobierno de bancos si estos han tenido ya una exposición al crédito antes del COVID. Igualmente, Cascarino concluye que mientras mayor sea la tasa de cobertura de parte del programa del gobierno, mayor es el impacto en el crédito, cual disminuye a través del tiempo. Siguiente, por favor. Asimismo, habla sobre el efecto de sustitución que tienen estos programas. Por ejemplo, Pulitzer concluye que mejoran la capacidad de deuda de las empresas y cuando estos programas tienen apoyo fiscal, a estas crea un efecto de sustitución que reduce la demanda de los préstamos bancarios. Asimismo, Jiménez y Altavilla eh, argumentan que si bien
estos programas estimulan el crédito, también causan un efecto de sustitución del crédito que no está garantizado por estos programas del gobierno, y que esto especialmente tiene un impacto positivo en las empresas pequeñas y riesgosas que fueron las más afectadas durante la pandemia. Siguiente, por favor. También hablan de estos programas como respaldo para distintos sectores económicos, tanto como las empresas como los bancos. Siguiente. Y también tenemos estudios como Da Silva y de Wei Han, donde el primero estudia los Targeted Long-Term Refinancing Operations en los 5 países más grandes de la zona de la eurozona. También tenemos modelos de SGE, donde se modelan fricciones financieras como un problema de riesgo moral, principalmente los que incluyen a Kiyotaki, entre los bancos y depositadores, donde ya no me extiendo más por cuestiones de tiempo. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver cómo se investiga el paper. El método especificado es un R1 con variables de control, o sea, un modelo autorregresivo que se basa en su información pasada. Como pueden ver, en la ecuación 1 es y sub 1t, y el R1 que se muestra, o el pasado, es 1 que va a ser y sub 1t menos 1. En ese sentido, este va a ser el modelo específico para luego desagregar en las siguientes ecuaciones, como pueden ver. Por ejemplo, en la ecuación 2, con préstamos en moneda local y extranjera, eso se manifiesta mediante el y sub IC, que solo le agregan la C para ver si es un préstamo en moneda local o extranjera. Luego, también en la ecuación 3 lo analizan de hipotecas, para microempresarios y personales. Lo representan mediante un M, sub M, para poder ver qué tanto fue el impacto de Reactiva Perú. Y otra ecuación es en base a sectores de la economía, en las que alrededor habrá algo de 4 sectores, más de 14 sectores en los que analicen este impacto de Reactiva Perú. Hay que entender también que el subíndice I es el banco, el tipo de banco que están analizando, y T es el tiempo, que vamos a verlo próximamente. Y aquí están las variables que indican, como expliqué. Sub 1T es el ciclo crediticio de un banco. El V sub T son los efectos fijos en el tiempo que se van a ver en los resultados. Lambda sub I son características no observables. Reactiva sub IT es la proporción de préstamos. Luego está la variación en tasa de interés doméstica y las variables de control que se van a ver próximamente. Ok, la estructura de datos es 14-2021. La unidad de análisis es crediticia a nivel bancario, y toda esta base de datos se extrajo de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora, filtro de Holding Prescott y un rezago. El filtro Holding de Prescott se encarga de descomponer también los datos en 2 componentes, uno cíclico y uno tendencial, para poder tener un mejor y obtener mejores resultados. El problema es que el filtro de Holding Prescott no captura la correlación entre el ciclo tendencial y el tendencial y el cíclico. Así que está en contra un poco de la teoría económica, y eso es lo que afecta a este filtro. Y ahora vamos a pasar a los resultados. El primero que pueden ver en la tabla 3 es en base al modelo de cambio, en los que en el modelo 1, o sea, no se considera la información pasada en un rezago. Entonces los resultados son un poco más significativos, ¿no? En cambio, en las columnas 4, 5 y 6, agregando el componente R1, ya podemos ver que el impacto es más grande. Como pueden ver también en los R's cuadrados, sube a un nivel mayor a 0.5, lo que significa que sí existe gran, ¿cómo se llama?, dependencia de las variables, o si existe una relación. Y también cabe indicar que el Bank F y Time F son los efectos fijos de los bancos y los efectos fijos en el tiempo, que, o sea, esto lo hacen con relación a manejar la variabilidad
y tener un contexto más general de cómo Reactiva Perú está afectando en todos los casos. Ahora vamos a ir a la tabla 4 resultados que lo va a explicar mi compañero. Ya, ¿qué tal? En la tabla número 4 lo que hacemos es incluir las variables de control, lo que son características individuales de los bancos. Estos, primero el RWA, que es el capital, el índice de activos, capital ponderado por riesgo, que lo que controla son las características individuales de los bancos con respecto a la capacidad de este para manejar una crisis financiera y las preferencias sobre los riesgos, ¿no? Luego tenemos el NPL, que es el índice de préstamos morosos, controla el nivel de riesgo de la cartera de préstamos. Tenemos el ROA, que es el rendimiento de los activos, controla la rentabilidad de instituciones financieras, en este caso el banco. Y tenemos el CICE, que lo que mide es la participación en el mercado de préstamos. Lo que podemos ver en el cuadro es que tanto el RWA, el apalancamiento bancario, el NPL, préstamos morosos, rendimiento que guarda una relación positiva con el ciclo crediticio. Entonces, ¿qué podemos ver también en las tablas? Que cuando no existen controles, como lo hemos visto, en general, como lo han AR1, son cualitativamente más altos. Lo vamos a ver en la columna 4 en las convencionales es menor. Entonces, a diferencia de este, en la especificación con controles, el impacto de Reactiva disminuye al incluir el término AR1, pero aumenta en caso contrario. Siguiente. Respecto a este nuevo modelo con el que se busca encontrar el impacto de la intensidad de reactiva, la diferencia es como se ve arriba a la derecha del teta sub c. Este es se denomina el Currency Fixed Effect o efecto fijo de la moneda, y ese C puede ser para la moneda local o para la moneda extranjera. Lo que está argumentando el hecho de poner este elemento es que se busca aislar el efecto de la política monetaria a diferentes monedas. Por ejemplo, la tasa de encaje que se menciona en el paper. De esta manera, como Reactiva es una política que solo se da en moneda local, se busca aislar y poder ser más preciso en identificar el impacto de esta política crediticia en la moneda local. Y como podemos ver en esta ecuación o en la tabla, no se están utilizando la variable control. Y si lo comparamos a la tabla 3 o tabla 4, cuando vemos los coeficientes de reactiva con AR1 en las columnas del 5 al 8, podemos ver un coeficiente más alto que la tabla 3, pero menor a la tabla 4. Y sí, siguiente, por favor. Ok, continuando con lo que dijeron mis compañeros, aquí agregamos la especificación de referencia, la dimensión del tipo de moneda y el crédito. Respecto a la tabla 3, se observa que el impacto de reactiva pierde significancia estadística, pero gana importancia económica. Y en cuanto al efecto fijo del tipo de moneda, vemos que es bueno. Siguiente, por favor. Aquí, al desagregar los préstamos comerciales por tamaño de la empresa, las estimaciones se vuelven más significativas estadísticamente respecto a la tabla 6. Y los efectos fijos siguen siendo buenos, lo que significa que nos ayuda a identificar mejor el efecto de reactivo. Siguiente, por favor. Y por último, aquí los resultados son cualitativamente más sólidos, es decir, que al considerar los sectores económicos, las estimaciones se vuelven más significativas. La diferente combinación de los efectos fijos no afectan significativamente la sensibilidad del ciclo crediticio a reactiva, lo que significa que el impacto de reactiva fue más importante al considerar estos sectores económicos. Siguiente, por favor. A manera de conclusión, ¿cuál es la agenda de investigación que se sugiere? El estudio no proporciona explícitamente una agenda de investigación sugerida, pero nosotros sugerimos que una posible agenda de investigación futura podría incluir investigar el impacto a largo plazo de reactiva en el mercado crediticio y en la economía en general, explorar los efectos de reactiva en otros aspectos de la economía como la inversión, el empleo y el crecimiento económico, y explicar el impacto de reactiva a largo plazo o realizar un análisis de políticas no convencionales.
Estas áreas de investigación podrían contribuir a una comprensión más profunda de los efectos de las políticas crediticias no convencionales en la economía y a informar futuras decisiones de política económica. Gracias. Ok, chicos, gracias. Este paper que han mostrado es un buen ejemplo de cómo sigue un proceso de publicación. Este es un working paper presentado en una conferencia, así que hay una versión actualizada en la página del BCR y eventualmente cuando levanten los comentarios se va a publicar en una buena revista. Y si comparan la versión actualizada del BCR con este working paper, hay muchas diferencias. El método ha cambiado bastante, algunas definiciones también, sobre todo porque la crítica principal a esto es que había diferentes eventos que sucedían a la vez con la pandemia, ¿no? Entonces era difícil desprender o solamente quedarse con el efecto de reactiva, eh, porque hay muchas cosas que suceden simultáneamente, ¿no? Entonces, así es como se publica usualmente. Se empieza como working paper, que es como un borrador inicial, luego te dan críticas, lo presentas en conferencias y eventualmente vas actualizando hasta que se pueda publicar en un buen lugar, ¿no? Muy bien, chicos. Creo que lo último que también exponer, bueno, tenemos el último grupo que es grupo TIC, microfinanzas y empresas. ¿Quién va a compartir? Yo, Diego, Ximena. Gracias. Puedes compartir. Chicos, traten de cumplir el tiempo. Tengo también clases de las 10, pero sorry por extendernos tanto, pero tratemos de terminar a tiempo también. Entiendo que otros compañeros tienen que desconectar. Ok, chicos, los escucho. Ok. ¿Ya puedo empezar? Sí. Ok. Buenos días a todos. En esta oportunidad, nuestro grupo va a hablar sobre la investigación ICT, Financial Inclusion and Growth, Evidence from African Countries. Y nuestro grupo está integrado por Angie Abad, Ángela de la Cruz, Gabriela Yan y quien les habla, Ximena Medina. Acá están las secciones. Y para empezar tenemos la pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es el efecto del desarrollo de las TICs en el crecimiento económico en África? De acuerdo a lo que hemos estudiado en clase, el desarrollo de las TIC sería la variable X y el crecimiento económico, la variable que queremos explicar, la variable Y. Y el objetivo de esta investigación es analizar el impacto del desarrollo de las TICs, utilizando como instrumento principal la penetración de la telefonía móvil, esto específicamente en las tasas de crecimiento económico en África. De la misma manera, también se usa una variable de inclusión financiera con la finalidad de poder evaluar si esta penetración de la telefonía móvil está influyendo positivamente en el crecimiento económico mediante esta mejora de la inclusión. Ahora, en relación con el aporte a la literatura, tenemos que en investigaciones previas se enfocaban mucho en el impacto de las TIC solo en países desarrollados. Por ejemplo, Roller y Weberman en 2001 estimaban que las TIC solo generan algún tipo de impacto en el crecimiento económico cuando la tasa de penetración de la telefonía móvil alcanza las 40 líneas por 100 habitantes. Sin embargo, esto ya no es así. Nuevos estudios están contradiciendo esto, como el de Weberman, Feshi y Fass en 2005, que demuestran que las TIC también pueden generar algún tipo de impacto en otro tipo de países, como los países en desarrollo, ya que debido a su alta penetración últimamente, estos son comparables con servicios públicos. A pesar de esta penetración de las TIC que está creciendo, el desarrollo financiero en África aún es bajo. Debido a esto, en África se ha estudiado cómo las TIC afectan el desarrollo económico mediante otras variables, como el empleo o el desarrollo rural. Sin embargo, no se ha estudiado esta relación entre la inclusión financiera y las TIC, y ese es el aporte que quiere brindar esta investigación, estudiar esta relación. Ahora el marco teórico.
El marco teórico en este caso se va a enfocar principalmente en brindar una serie de concepciones y investigaciones previamente hechas por otros autores que van a respaldar la importancia de las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TIC. Es en este sentido que el paper identifica distintas áreas en las que las TIC impactan. Un primer impacto es el macroeconómico. En este se menciona que las TIC son cada vez más un factor en el crecimiento económico en vez de una consecuencia del mismo. Asimismo, las TIC son parte del capital social, al igual que puede ser el gasto en educación, el servicio de salud y carreteras. También los beneficios económicos de las TICs pueden ser directos a través del aumento del empleo y la demanda que vienen por el lado de la oferta, específicamente como el suministro de redes de telecomunicaciones, e indirectos a través de retornos sociales. Una segunda área en la que impacta las TIC es el incremento de productividad y la reducción de costos de transacción. Esto pues porque a las empresas les permite adoptar estructuras y ubicaciones flexibles, lo cual le va a permitir a estas mismas empresas explotar ventajas comparativas y ahorrar costos. Es en ese sentido que esta dispersión geográfica va a ser una fuente de ganancia de productividad que va a provenir de una mejor gestión a través de una mejor comunicación intraempresarial y una mayor flexibilidad. También las inversiones en las TICs van a reducir los costos porque, claro, los sistemas de comunicación que ya van a estar mejorados van a reducir estos costos de transacciones. Siguiente, por favor. Ok, una tercera área en la que va a impactar las TICs va a ser en una mayor inclusión financiera, en especial en los teléfonos móviles, pues estos van a permitir la expansión y el acceso a servicios financieros para personas que antes estaban excluidas en estos países en desarrollo, lo cual va a ayudar a reducir la brecha de infraestructura financiera de estos mismos países, en especial de África, que es donde el paper va a ser el estudio. También el uso creciente de la telefonía móvil en países en desarrollo ha contribuido al surgimiento de servicios bancarios sin sucursal y ayuda a mejorar la inclusión financiera. Por último, otra área en la que va a impactar va a ser en la contribución al desarrollo rural. Las TICs van a permitir que en familias alejadas se puedan mantener en contacto, así reduzcan la vulnerabilidad y el aislamiento que puedan tener. También va a haber una mejora en el poder de negociación de los agricultores y va a habilitar el desarrollo de actividades económicas no agrícolas en áreas rurales. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la metodología del paper, tenemos como para resolver la pregunta de investigación, la base de datos utilizada fue del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, siendo así datos panel dinámico de 44 países de África de 1988 al 2007. Esto debido a que el despliegue de teléfonos móviles comenzó en los 90. Además, para evitar problemas estacionarios asociados a datos anuales, se plantea que las variables se promedian durante cada 4 años, siendo así un total de 5 subperiodos, los cuales se muestran en la diapositiva. Para la ecuación utilizada se basan en el modelo estándar de crecimiento endógeno, en la ecuación se ve ahí, donde el instrumento para medir el crecimiento económico es el logaritmo real per cápita. La variable X refiere a otras variables determinantes para el crecimiento, los cuales son la tasa de escolarización primaria, la inflación, el consumo público y el desarrollo institucional. Asimismo, como instrumento para medir este desarrollo de las TICs es la penetración de telefonía móvil e incluyen como una variable adicional la inclusión financiera, que se mide a través del número de depósitos o préstamos por individuo. Además, que añaden un término de interacción entre lo que es la penetración móvil o la inclusión financiera con el objetivo de probar si el impacto de esta inclusión financiera en el crecimiento se ve reforzado por una mejor infraestructura de las TIC. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que estas covariables pueden llegar a tener problemas de heterozelasticidad y correlación debido a que son predeterminadas o endógenas, de modo que plantean el uso del método generalizado de momentos de 2 pasos para abordar estos problemas. Sin embargo, también utilizan la correlación robusta para muestras pequeñas de Wien-Meijer, con el fin de reducir los sesgos de coeficientes por sobreestimación o sobreajuste o subajuste.
Y entonces ello hace que dentro de este paper se esté trabajando la menor cantidad de instrumentos para que no haya, como digo, estos sesgos. Y eso sería parte de la metodología. Mientras tanto, en la sección de resultados, podemos observar que sí, se confirma que justamente las TICs contribuyen significativamente a lo que es el crecimiento de los países africanos. Pero parte de este efecto de las TICs en este crecimiento se debe a la mayor inclusión financiera. Mientras tanto, el desarrollo de la inserción de la telefonía móvil va a consolidar el impacto de esta inclusión financiera en el crecimiento económico, más que nada, especialmente en países donde los servicios financieros se afianzan. Por ende, en resultados hemos dividido la sección en impacto de las TICs, test de robustez y también inclusión financiera. Por el lado del impacto de las TICs, tenemos que los índices de inserción de la telefonía fija y móvil tienen un impacto significativo y positivo en el crecimiento económico de África. Es decir, un aumento adicional del 10% en el índice de inserción de telefonía móvil podría dar a un aumento del 0,7% de lo que es el crecimiento del PBI real. Mientras tanto, en lo que respecta a la telefonía fija, si es que hay un aumento adicional del 10%, vemos que hay un aumento del 1,1% en el índice, lo que es el crecimiento del PBI real. Por otra parte, el impacto marginal de la tasa de inserción fija sobre el crecimiento económico parece más fuerte que la tasa de inserción móvil. Esto sugiere que hay un margen para corregir o mejorar más que nada lo que es el desarrollo de la telefonía móvil en el crecimiento económico en África. Adicionalmente, este trabajo considera los costes de comunicación, que es algo que ellos insertan y consideran un indicador bastante determinante, ya que la razón principal que ellos dan es que los costes de comunicación asequibles podrían estimular el uso de teléfonos fijos o el uso de teléfonos móviles. De igual manera, se encuentra aquí que no hay una relación no lineal entre las TICs y el crecimiento económico y el impacto de otras formas de TICs. Es decir, el coeficiente del término de interacción es negativo y significativo, lo cual sugiere que los teléfonos móviles son sustitutos de los fijos en África. En el siguiente slide vamos a ver los test de robustez, en donde se comprobó la sensibilidad del coeficiente de inserción de la telefonía móvil y los resultados mostraron que dejar fuera de la muestra al 5% de las observaciones alejaba el coeficiente medio de inserción de la telefonía móvil. Es decir, el coeficiente de inserción de la telefonía móvil se debilita rápidamente a medida que reducimos la submuestra. Esto sugiere que el coeficiente muestra una heterogeneidad por países. Y esta heterogeneidad por países se puede explicar mediante la relación no lineal entre la inserción de telefonía móvil y el crecimiento que constatamos anteriormente. Por otro lado, en la parte de inclusión financiera, tenemos lo que es el desarrollo de las TICs, el cual estimula la fomentación de la inclusión financiera. Y los indicadores que se utiliza para la inclusión financiera es el número de depósitos per cápita, número de préstamos, mientras que para las TIC sería particularmente los teléfonos móviles. Es decir, una mayor inclusión financiera está asociada a un mayor crecimiento económico en las economías africanas. Es decir, mejor acceso a la financiación facilita el crecimiento económico porque permite a los hogares realizar inversiones o en este caso ahorros, y estas facilidades de depósito mejoran la capacidad de los intermediarios financieros, que muchas veces son bancos, para movilizar el ahorro y poder invertir en proyectos con mayores rentabilidades. Asimismo, el coeficiente de la tasa de inserción de la telefonía móvil disminuye justamente cuando se controla esta inclusión financiera. Esto sugiere que parte del impacto positivo de las TICs sobre el crecimiento se canaliza más que nada por la inclusión financiera. Ahora, gracias a una mayor inserción de la telefonía móvil, podemos decir de que resulta más fácil acceder a depósitos y préstamos. Y una mayor inserción justamente de los teléfonos móviles o los celulares reduce las limitaciones físicas y los costes de distancia, haciendo que el desarrollo de las TICs reduzcan los costos de intermediación financiera y contribuyen a la aparición de servicios bancarios sin sucursales. Es decir, mejoran el acceso a la financiación de los que los hogares tendrían
con restricciones a los hogares que tendrían restricciones de crédito. Y para pasar al último punto, en el siguiente slide vamos a ver la agenda de investigación. El primer punto es lo que el paper nos comenta y nos sugiere que deberíamos evaluar la inserción de estos servicios financieros móviles y cómo esto va a reforzar más que nada el efecto de crecimiento de la inclusión financiera en los países de África. Mientras que los otros dos puntos son sugerencias por parte de nosotras que de repente podrían ayudar o podríamos amplificar lo que es el paper. En este caso, cómo es que las TICs tienen un impacto positivo en el crecimiento ya no de países africanos, sino de países latinoamericanos, y cómo se vería este impacto. Y también en el tercer punto, de qué impacto tendrían las políticas gubernamentales sobre la inclusión financiera. Hasta aquí nomás sería la agenda de investigación que hemos preparado. Gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Voy a mandarles comentarios a cada grupo antes del lunes. Y eso sería todo por hoy. Gracias por quedarse al final. ¿Ok? Cuídense, nos vemos.